Vean a la izquierda del gráfico que hay dos posibles interpretaciones de él. Una interpretación diacrónica, que significa que aquí representamos 5 etapas sucesivas. Vean que la primera etapa del primer año, la más pequeñita, arriba es la más alejada del bien final del consumo. Vamos a suponer que esa etapa corresponde a la extracción del mineral de hierro de las minas. Entonces, en esa etapa hay una serie de empresas mineras que extraen mineral. Para esto tienen que pagar a sus trabajadores, y eso es lo que significa la flecha hacia arriba de 18. Pagan 18 unidades a los trabajadores y a los propietarios de los factores originarios de producción, por ejemplo, el alquiler de la parcela de tierra donde se encuentra la mina. Y luego venden el mineral por 20 unidades. Esto es lo que se recoge dentro de esta primera etapa. Claro, si yo soy empresa minera y he incurrido en costes de 18 y vendo por 20, he obtenido un beneficio de 2 unidades. Y esa es la flecha hacia la derecha correspondiente a la primera etapa. La ven ustedes, 2 unidades. Si he invertido o he adelantado a los trabajadores al comienzo del año 18 unidades y a cambio de eso los trabajadores enajenan la propiedad del producto, el mineral de hierro extraído, y yo lo vendo transcurrido el año por 20, obtengo un beneficio de 2, que ya saben que ese beneficio contable era una de las manifestaciones del tipo de interés bruto de mercado, más menos los beneficios y pérdidas empresariales puras. Suponiendo que no existan, pues sería que he obtenido de una inversión de 18, un año después, he obtenido la recuperación de los 18 más 2 unidades más, que sería un interés de 2 dividido entre 18, aproximadamente el 11%, que es lo que explico a la derecha. Ahora, ese mineral de hierro, a su vez, pasa a la siguiente etapa. Hay una siguiente etapa de otro año de duración, vamos a suponer a efectos simplificativos. La segunda etapa, segunda etapa sucesiva, es que el mineral de hierro pasa a un proceso de transformación. Llega a un alto horno, por ejemplo, donde es convertido en acero. Y eso sería la segunda etapa que ven ustedes que tiene en la columna subrayada el valor de 40. Pues el valor de 40 lo vamos a entender enseguida. Surge de que, primeramente, ahora la empresa es el alto horno. Tiene que comprar el mineral de hierro. Se lo compra la etapa anterior por 20. Pero además también tiene que contratar trabajadores. En el alto horno hay trabajadores. Y tiene que contratar otros factores de producción. Entonces vean la flecha hacia arriba, ven que adquiere un valor de 16. Por tanto, si yo compro mineral de hierro por 20 y luego pago a los trabajadores en mi alto horno 16, adelanto un total de 36 unidades. Pero vendo el acero por 40. Quiere decir que obtengo un beneficio, ven ustedes la flecha a la derecha, de 4. 4 entre 36, que es lo que he adelantado, viene a ser otro 11% de rentabilidad. Y vamos a suponer que pasa, que sigue el proceso productivo y entra en su tercer año, porque estamos siguiendo el esquema diacrónico. Si entra en su tercer año, bueno, pues imaginen ustedes que el proceso es distribuido a una serie de empresas fabricantes de automóviles y entra en la cadena de montaje. Entonces, las empresas de automóviles venden por 60 unidades, pero han tenido que comprar el acero por 40 y a su vez tienen trabajadores a los que pagan 14. 40 más 14, 54, venden por 60, pues quedan 6 de beneficio, que viene a ser también aproximadamente el 11%. Y eso lleva un año, pero luego lleva otro año la distribución entre los diferentes países por transporte, etcétera. Pues sería el cuarto año del proceso productivo, que ven que tiene un valor final, su producto, de 80, que está constituido por los 60 que pagan esas empresas de concesionarias, etcétera, a la fábrica de automóviles, le pagan 60. Pero también los concesionarios pues tienen personal, etcétera, al que pagan 12, la flecha hacia arriba. Entonces, 12 más 60, 72, venden los coches por 80 y obtienen un beneficio de 8. Y luego llega por último la etapa final. La etapa final
la última, que es la etapa de distribución final, cuando llega al consumidor. Es una etapa que pueden ustedes visualizar en forma de campañas publicitarias, en la prensa, radio, televisión, cines, stands en ferias comerciales, hasta que llega a la última etapa, el quinto año, donde los consumidores finales, ustedes y yo, compramos los coches, y compramos los coches pagando 100 unidades. Esa es lo que se gasta en el consumo final. Por eso decimos abajo, consumo final igual a 100 unidades monetarias de renta neta. Hemos comprado bienes automóviles como bienes de consumo por importe de 100 unidades, que a los que nos lo venden les ha costado 80, más 10 a los trabajadores, pues total 90, y obtienen 10 unidades monetarias de beneficio. Ahora, no solo podemos conceptualizar la estructura productiva de una manera diacrónica, es decir, seguida, desde que se diseña el coche y se extrae el mineral de hierro hasta que el coche termina fabricado y es entregado con sus llaves al cliente, pasan 5 años. También podemos interpretar la estructura productiva de una manera sincrónica, es decir, sincronía respecto de diacronía significa que es como una foto, que en este momento, si hacemos una foto de la estructura productiva, en este momento hay empresas dedicadas a extraer mineral de hierro. Mineral de hierro que no sabemos en qué terminará. Terminará materializado en vehículos o en barcos o en estructuras metálicas dentro de 5 años, 3 o 4. No lo sabemos. Pero hoy hay empresas dedicadas a esa etapa. Y la llamamos, en la conceptualización sincrónica, quinta etapa. ¿Por qué? Porque en honor a Menger, recuerden que Menger llamaba bienes económicos de orden superior a los alejados de la etapa final del consumo y que el nivel era más alto conforme más alejado estaba. Pues el nivel quinta etapa, es el más alejado del consumo. Pero también hoy, si hacemos una especie de foto en términos sincrónicos de la estructura productiva, también hoy hay múltiples empresas dedicadas a tratar el hierro y convertirlo en acero, en forma de altos hornos. Pues esas estarían en la cuarta etapa. Y están produciendo acero que no sabemos en qué terminará materializado, ya no dentro de 5 años, sino dentro de 4. Acero, pues por ejemplo, para una torre, grúa, o para un tanque, o para un vehículo industrial. Pero también hoy hay empresas dedicadas a la tercera etapa, a producir bienes económicos de tercer orden, de todo tipo, que madurará en un bien de consumo dentro de 2 años. Y también hoy hay múltiples empresas dedicadas a la segunda etapa, es decir, justo antes del consumo final. Por ejemplo, los proveedores del Corte Inglés, los que fabrican las telas, los zapatos, etcétera, que venden al Corte Inglés, están en la segunda etapa hoy. Están aportando al proceso productivo y solo madurarán como bienes de consumo dentro de 1 año. Y también hoy, por último, hay una constelación de empresas dedicadas a la primera etapa, a la etapa de bienes económicos de primer orden, de consumo, a la etapa que está en contacto directo con los consumidores, por ejemplo el Corte Inglés o los concesionarios que venden los automóviles, que todos ellos venden un valor de 100 unidades monetarias. Luego fíjense, o bien seguimos la pista en el caso del coche, desde que se diseña y extrae el mineral de hierro hasta que se entrega al cliente, que pasan 5 años, o bien hacemos una foto a la estructura productiva hoy, este año, donde vemos que simultáneamente los trabajadores y las empresas están especializados bien en la quinta etapa, en la cuarta, en la tercera, en la segunda o en la primera más próxima al consumo.